Una vez más, nuestros queridos hermanos, nos encontramos aquí a través de este medio para reflexionar sobre estas cuestiones tan profundas de la fe, pero tan motivadoras, tan amables, alegres, para todos los que creemos en el Señor Jesús. Este es un refrigerio y le rogamos al Señor que esta tarde abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, de tal manera que podamos recibir y atesorar estas verdades preciosas que se ponen ante nuestros ojos a través de la palabra. Y dije que el libro de Apocalipsis era el libro sobre la segunda venida de Cristo y sus consecuencias. Pues voy a leer entonces el pasaje tutor del que nos hemos apropiado, que está en el capítulo 1, versículo 7 del primer capítulo de Apocalipsis, que dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentará sobre él. Así sea. Amén. Maravilloso. Entonces dijimos, este libro de Revelación es un libro sobre la segunda venida de Cristo y las consecuencias que tiene su venida a esta tierra. Muy bien, pues entonces entramos en materia. Estamos hablando acerca de las 7 iglesias. Y al hablar de las iglesias del Apocalipsis, o de estas 7 iglesias, necesariamente hablamos de la historia de la iglesia. Y digo esto porque me han dicho en varias ocasiones: hermano Ramos, se sale usted de la profecía y se pone a hablar de historia. Y yo digo, bueno, es que la profecía es eso, es historia, nada más que escrita con anticipación. Por consecuencia, es la historia de la iglesia que habrán de representar estas 7 iglesias en diferentes tiempos o épocas. Ahora, para hacer un seguimiento a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia que estamos viendo, porque es el orden en que el Señor Jesús la mencionó: primero Éfeso, luego Esmirna, luego Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La llamada, esta iglesia la ubicamos en lo que es como la llamada era apostólica, que se conoce como todo ese tiempo que va desde el mandamiento que dio el Señor Jesús en Lucas, según Lucas 24:47, aunque también lo menciona Mateo y Marcos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y en Mateo, el Señor fue muy específico, que fueran con los gentiles que por milenios habían sido excluidos, por así decirlo. Yo lo mencioné en una ocasión, que en virtud de que no quisimos tener a Dios en nuestro consejo, lo rechazó. Entonces Dios nos dio también cláusula de exclusión, que Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 1. Y por no tener a Dios en su consejo, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. De tal manera que se hicieron costumbres conocidas como costumbres del paganismo. De tal manera que cuando los creyentes en el tiempo de la iglesia aceptan a Cristo como su Salvador, el apóstol Pablo habría de decirles
que se despojaran de la vieja manera de pensar, es decir, ya convertidos, seguían pensando a la manera del mundo pagano. Tenían conclusiones semejantes. De tal manera entonces que en Lucas el Señor da un mandamiento, o en Mateo o en Marcos. El Señor está por regresar a su Padre. Y Él les dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y que por lo tanto, por esa facultad o potestad, fueran a las naciones, a todas las naciones del mundo, y anunciaran, ¿qué cosa? Es lo que dije, aquí viene el asunto, que anunciaran y les dio el mensaje, arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, en nadie más. O sea, fue muy concreto el mensaje, este primer mandato. Vayan al mundo y díganles que se deben arrepentir. Por eso yo siempre he dicho que el arrepentimiento no es un ruego, porque a veces nomás dice Pablo como si Dios rogase. Y ese como lo convierte en un símil. Es decir, Dios intenta tantas veces salvar al hombre que más que una orden parecería un ruego, pero no es un ruego, es un mandato. Por la potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra, Él podía ordenar semejante cosa. Vayan, y este es el mensaje que le van a dar al mundo, que se arrepientan y que hay perdón de pecados en mi nombre. Fue clarísimo. Y ahí tenemos este mandamiento que no ha cambiado. Tenemos 2000 años de la iglesia y el mandamiento sigue siendo el mismo. Nada puede ser cambiado. Que es lo que yo he dicho, eso es estar en un presente que no cambia. Ese mensaje no puede ser cambiado en la iglesia a nombre de nada, porque sería traición al Evangelio de Jesucristo. Ya no sería más que otro evangelio, como dijo Pablo. De tal manera que lo que sí, el mandato, porque ese mandato se lo dio a un grupo de judíos, que eran sus apóstoles y sus discípulos. Son dos cosas distintas. Y entonces ese mandato de ir con los gentiles se habría de convertir en el motivo de muchos conflictos. Porque la iglesia que nació en Jerusalén no estaba con la idea de integrar a los gentiles, sino que los gentiles fueran un apéndice del judaísmo. Que yo he dicho, gracias a Dios que preservó y nos entregó al apóstol Pablo, quien en una manera figurada digo que fue a Jerusalén y cortó el cordón umbilical, enseñando que la iglesia no es un apéndice del judaísmo. Pero eso causaba conflicto. Estoy hablando del primer siglo, estoy hablando de esa época apostólica, porque Éfeso pertenece, por supuesto, al suceso de la iglesia apostólica. Porque era algo, eso de evangelizar a los gentiles e integrarlos a la manera en que cualquier judío era salvo, les parecía el absurdo de los absurdos. De ahí usted puede ver la tarea titánica que le costó al apóstol Pablo evangelizar al mundo gentil y que siempre tuviera la amenaza encima de su cabeza. Porque era algo que la iglesia de Jerusalén no asimilaba, no le cabía la idea de que los gentiles recibieran bajo la misma condición
que ellos como hijos de Abraham tenían. Y de la iglesia de Jerusalén salieron aquellos que cuando Pablo regresó de su primer viaje misionero y dio el reporte a la iglesia de Antioquía de la cantidad de iglesias gentiles o gentiles y judías que habían nacido durante su primer viaje misionero, algunos que estaban allí de Jerusalén saltaron y entonces dijeron que no era cierto que podían ser salvos. Desmentir la salvación que los gentiles tenían era un atrevimiento muy grande. Pero así pensaba la iglesia de Jerusalén. Cuando menos unos sí pensaban así y otros ni siquiera lo entenderían. Entre ellos el apóstol Pedro, entre ellos Santiago. Usted me dice, ¿qué atrevimiento que diga eso, hermano? Pues sí, porque Pablo, incluso según Gálatas, tuvo que regañar a Pedro y le dijo, si destruyes lo que construyen, transgresor te haces. Entonces, esa era la mentalidad con la que se enfrentó la primera iglesia y las primeras iglesias en los principios de ese siglo apostólico. Y de allí dije el conflicto que se desata con Pablo, no desde Hechos 15, cuando se da el llamado concilio, que yo no lo entiendo como concilio, porque fue la reunión entre dos iglesias y no una reunión entre todas las iglesias. Hubo una reunión entre dos iglesias, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. La de Antioquía porque a ellos los habían agraviado con la enseñanza y eran de la iglesia de Jerusalén los que habían ido a hacer eso. Entonces fue eso, dos iglesias que se juntaron para discutir esto. Y allí de inmediato, en Hechos 15, usted encuentra donde el sector fariseo, y así lo dice textualmente, dijo que no pueden ser salvos, porque es necesario mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario que se circunciden. Y esta postura era categórica. De tal manera que yo siempre he entendido que de la iglesia de Jerusalén había una operación contra el apóstol Pablo. Donde quiera que iba el apóstol fundando iglesias, iban detrás de él los judaizantes para decir que el evangelio que Pablo enseñaba no estaba completo y que ellos iban a enseñarles cómo se completaba el evangelio. No evangelizaban ellos, no eran gente de trabajo evangelizador, eran gente que buscaba prosélitos, muy diferente a aquellos que se esfuerzan por ir con los que no conocen. Estos van con los que ya conocían. Ese era un sector. Pero hubo un segundo canal de oposición, que ese nacería del medio oficial de la iglesia. Del medio oficial me refiero al liderazgo político y religioso asentado en Jerusalén. Que esos iban con una intención de callarle la boca al apóstol Pablo. Como lo dijo Pablo a los tesalonicenses. Así que esa época apostólica que empieza el año 30, y es una fecha correcta porque es cuando el Señor es llevado al cielo. Y yo insisto en ese término, el Señor fue llevado, no se fue, se lo llevaron. Porque la iglesia no se va a ir, se la van a llevar. Y a la iglesia le sucede lo que le sucede a Cristo. Si usted lee el libro de los Hechos, usted encuentra con que fue levantado. ¿Sí? No dice que se fue por sí mismo, fue levantado porque él tenía que ser semejante a todos nosotros. Y no hay un solo hombre creyente, por muy santo que sea, que puede ir a los cielos donde está Dios por su propio poder.
Por consecuencia, así como Cristo fue levantado, así el Espíritu Santo nos habrá de levantar a nosotros. Por eso siempre menciono con cuidado, fue levantado, no digo se fue el Señor, no, fue levantado a los cielos para llegar a estar a donde su Padre lo había enviado. Entonces eso sucede por el año 30 y evidentemente podemos fijar la fecha apostólica como a partir del año 30, no arbitrariamente. Y que se cierra allá por el año 100, cuando se dice que el apóstol Juan murió. Puede ser una fecha no digo solo aproximada, aunque hay muchos testimonios de que sería por ese año 100 cuando murió Juan, que era el último de los apóstoles, de aquellos 12 a los que Pablo consideró sumos apóstoles, a los que Pablo llamó, según la versión Reina Valera. Y usted dice, bueno, ¿por qué tanto citar la Reina Valera? Bueno, le voy a decir este ejemplo. Pablo dice que en nada él ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, sumos apóstoles. De nuevo, que él en nada ha sido menos que aquellos sumos apóstoles. Observe el adjetivo calificativo, sumos apóstoles. Y en otras versiones, digo, parecería esto inofensivo, pero en otras versiones ha de decir, en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Otra dice, a aquellos eminentes apóstoles. Y usted dice, hermano, no sea quisquilloso, pues está bien. Se oye bien. Pero de ninguna manera nadie después de ellos alcanzará el calificativo de sumos apóstoles. Porque el sumo apóstol es el tope del apostolado. Aún gramatical y etimológicamente significa precisamente donde no hay otro más arriba. El grado apostólico de aquellos 12 que anduvieron con él, desde el bautismo de Juan, anduvieron con él esos 3 años, estuvieron en la crucifixión, lo vieron resucitar y lo vieron ser llevado al cielo. Era una obligación para tener el título, el calificativo de sumo apóstol. No de apóstol, dije, de sumo apóstol. ¿Por qué, hermano Ramos, es tan requisitoso usted? Bueno, porque en realidad algunos dicen que fulano, mangano o tal grupo son puros apóstoles. Y que los apóstoles son los que tienen facultad de establecer una doctrina o de establecer doctrina. Vamos a dejarlo así, de establecer doctrina. Y eso deja abierta la idea de que cualquier grupo que se califique como apóstoles se sentirían con derecho de establecer doctrinas que no serían más que nuevas doctrinas, cuando que ya no se puede ni agregar ni quitar. Pero sostienen que como son apóstoles tienen ese derecho y esa facultad. ¿Ve por qué soy quisquilloso? Parece cosas que no tienen gran trascendencia, gran importancia. Es que en la evangelización del mundo gentil, por cierto, quien destaca es el apóstol Pablo, quien le dice a Timoteo en su segunda carta, fíjese lo que le dice en el capítulo 1, verso 11, yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Es decir, a mí el Señor Jesús me reveló el misterio de la piedad. Por revelación me lo explicó. Por consecuencia,
quieren saber lo del mundo gentil, vengan conmigo para explicarles como el Señor Jesús me lo explicó. Por eso la reticencia hacia el apóstol Pablo. Y de allí que al no apoyarse en la doctrina paulina del gentilismo, cometían muchas equivocaciones. Yo soy puesto predicador. El Señor me puso como predicador, como apóstol y maestro de los gentiles. Por lo tanto, las tesis valederas es las de Pablo. Porque Pedro mismo tuvo luego que hacer un giro hacia la doctrina paulina sobre el gentilismo. Y lo confesó en una de sus cartas y dijo: la sabiduría que Dios le ha dado a nuestro amado hermano Pablo, lo cual los indoctos tuercen para su perdición. Lo que quiere decir que a esas alturas de ministerio, el apóstol Pedro era un verdadero conocedor de las tesis del apóstol Pablo, de las tesis del gentilismo evangelizante del apóstol Pablo. Y ese tiempo apostólico es muy decisivo. Y yo quiero que vayan pensando esta idea. Mire, hasta aquí, diríamos prácticamente, pues todo ese siglo, primero, el canon del Nuevo Testamento, o sea, canon le llamamos a lo que es regla de medir, o en referencia a una caña, para medir. ¿Para medir qué? Para medir la autenticidad de los escritos que están aquí en la Biblia. Es decir, el Antiguo Testamento se hizo un canon, reconocieron cuáles eran inspirados y cuáles no. En el Nuevo Testamento tenía que haber ese famoso canon, que es el que determinaba precisamente cuáles eran inspirados y cuáles no. Consecuentemente, cuáles habían de ser echados a un lado y cuáles sí ser reconocidos. Porque vamos luego a ver, es que la época de Esmirna es muy enriquecedora con los sucesos que se dieron en ese tiempo. Ahora, hay que entender un detalle también. Es cierto que los apóstoles establecieron los fundamentos de la fe. Sin embargo, no estaba definida todavía la cuestión de la doctrina. ¿Por qué? Porque las iglesias habían crecido espontáneamente aquí y allá, de una manera u otra. El evangelio había saturado el imperio romano y surgieron muchas iglesias cristianas, pero no con una doctrina unificada, aunque sí tenían sin duda los principios básicos de la fe. Pero definir iba a ser una cuestión muy necesaria, porque mire, a corto plazo se iban a manifestar grandes herejías. ¿Y cómo puede usted combatir el error si no tiene una doctrina definida? Cuestión de sentido común. Y yo le agradezco a Dios, al Señor, el caso Pablo Timoteo. Déjeme comentárselo, que es todo de esta época. El apóstol Pablo está prisionero en Roma. Su segundo encarcelamiento, que es ya cuando lo ejecutan. Y él, sabiendo que poco tiempo le queda sin duda, él manda a llamar a Timoteo, que venga a verlo. El apóstol se siente muy solo, y en realidad sí es cierto, la soledad le mordió el alma. Y se quejó de cuántos se habían ido y lo habían dejado. Y entonces manda a llamar a Timoteo, pero no porque le hiciera compañía. Él está diciendo: a mí me encargaron este evangelio. Y esa es bien la idea. Me entregaron el Señor Jesús este evangelio y yo lo estoy guardando, cuidándolo.
que nadie lo cambie, que nadie le agregue, que nadie le quite, que nadie lo interprete equivocadamente. Pero yo ya voy a morir, voy a pasar la eternidad. Y sin duda reflexionó, ¿qué va a pasar con este evangelio? Siempre se adelantaba a los hechos. ¿Qué va a pasar con a lo que llamó su evangelio? Porque Pablo dijo primero el evangelio de Dios, luego el evangelio de Jesucristo, y luego escalaría diciendo mi evangelio. Y entonces él decía, me encargaron este tesoro y yo lo he cuidado. Pero ahora que yo pase a la eternidad, ¿qué pasará? El mundo está esperando este evangelio de salvación. Lo irán a detener, lo irán a cambiar. Timoteo, ven. Y ahí es donde podemos entender la razón por la cual aquel muchachito fue a Roma. Y yo decía a un sermón hace años, Pablo, estás arriesgando mucho a Timoteo. Él puede ir y lo pueden identificar contigo. Y tú estás identificado como líder del cristianismo. Tu expediente está desde el primer encarcelamiento allá en Roma. Entonces, es un alto riesgo. Sin embargo, justifica. Cuando Timoteo viene con él, le estaría diciendo prácticamente, mira, a mí me encargaron este tesoro, yo ya me voy a ir, entonces te lo quiero entregar a ti, este tesoro. Timoteo, no es posible que el tesoro esté siempre en las manos de un solo hombre. Por lo tanto, Timoteo enseña a hombres, ¿sí?, a hombres idóneos, capaces. ¿Capaces de qué, Pablo? Capaces de entender la ingeniería salvadora, capaces de entender este evangelio. Eso es lo que quiero, Timoteo. Busca hombres capaces, idóneos, fieles. Pero no se refería meramente al decirles hombres fieles. No se refería meramente en el sentido de hombres que sean piadosos, aunque sin duda lo tenían que ser, pero no era ese el punto. Hombres capaces de entender la pieza más pequeña de este evangelio. Y dos, que sean capaces de enseñarlo. Dos cosas. Y Timoteo, en otras palabras, recibe la instrucción, Timoteo, haz un semillero de gente que conozca este evangelio. Y por lo que se ve, Timoteo cumplió. Y yo digo, gracias Dios, gracias Señor Jesús por Pablo y gracias por Timoteo, que preparó a una generación indiscutiblemente de gente idónea, que entendieron el evangelio con precisión. Y que muchos de ellos habrían de, cuando se aparecen las herejías, habrían de dar un paso adelante para hacer defensa de esta fe preciosa y conservárnosla y hacer que llegara para nosotros. Qué precioso detalle, ¿no? Todavía no se manifestaban las grandes herejías, aunque ya había, particularmente el gnosticismo. Después de su momento podremos hablar de eso. Y entonces, por otro lado, si quieres definir el concepto doctrinario, hay un problema. ¿Cómo podrías hacerlo? La iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma, o la iglesia que estaba acá en Egipto, en Alejandría, iglesias muy grandes, muy fuertes. ¿Cómo podrían ellas, a título propio de iglesia de Antioquía, por decir algo? Aquí le estamos presentando lo que es la doctrina de Jesucristo. ¿Qué dirían los demás? Oye, disculpa, pero esto no lo puedes manejar tú a título propio. Es necesario involucrar a todas las iglesias, a todos los lugares donde están liderazgo,
a los principales. Y entonces, juntándonos todos, ahora sí podemos definir la doctrina. Podemos establecer las cosas más básicas. Sí, pero ¿quién va a invitar? ¿A quién le van a hacer caso que vengan a tal lugar todos los obispos de la región, de las regiones diversas? Pues tienen que entonces organizarse. ¿Para qué? Y lo digo para aquellos que dicen, no, la iglesia de Jesucristo al principio no tenía organización. ¿Quién le dijo que no, hombre? Absolutamente erróneo, equivocado. ¿Cómo conseguir estar de acuerdo en los libros o las cartas inspiradas para ponerlas en el canon del Nuevo Testamento? ¿Cómo definir la doctrina para hacer defensa ante los herejes? Tenía que haber una organización. Tenían que organizarse los hermanos necesariamente, a pesar de los muchos comentarios que a veces surgen. Comentarios muy independientes de los independientes. Esa época que estamos mencionando, del 30 al 100, la época apostólica, fue una época muy fuerte en los términos de evangelización. Y precisamente en esa avalancha de evangelizadora donde se movía el apóstol Pablo, allá por los años 53 al 56, yendo en su tercer viaje misionero, el apóstol funda la iglesia de Éfeso, donde prácticamente los paganos de la región se quedaron con dioses y diosas solitarias, quedaron desiertas, como le decía Plinio el Viejo al emperador, que los templos de los dioses han quedado abandonados. Gloria a Dios, porque la evangelización precisamente hizo eso, acabar con la idolatría de esa región y de ese tiempo. Pero al mismo tiempo, esta época fue cuando sufrió dos persecuciones incipientes, o sea, al principio. Una, la saducea, que ya lo había mencionado, resentidos de que se enseñasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Cómo? Porque en el nombre de Jesús habían sanado a aquel paralítico. Y decir lo sanó cuando se usó el nombre de Jesús era decir con toda la pasión y la carga que se puede llevar, Jesús está vivo. Y los saduceos que no creían en la resurrección se sentían ofendidos. Pero viene otra persecución, esta más cargada de odio, porque la de los saduceos era más bien política, no duró mucho. Pero la otra, que es la de los fariseos, tenía un concepto religioso. Y por lo tanto estuvo muy cargada de odio, encabezada precisamente por un hombre, Saulo de Tarso, que no era un jovencito, aunque así se les llamaba, andaba por los 30 años. Bueno, no voy a entrar a aclarar eso. Y evidentemente, esta persecución de Saulo se convirtió en una persecución con carácter oficial. ¿Por qué? Porque el liderazgo de la nación le dio cartas para que la presentara a las autoridades religiosas y políticas en los otros países. No me diga que eso no es una carta oficial. Definitivamente. No iba a ver qué pasaba. Tenía autoridad del Estado. Tan sencillo como eso. O sea, no era cualquier cosa la fuerza que tenía este hombre. Y fíjese usted
Yo he dicho que del núcleo no convertido, de los judíos no creyentes, que manejaban la política, fueron donde sale otra vena persecutoria, pero esta con la tendencia distinta a los judaizantes. Los judaizantes seguían diciendo que Cristo salvaba, pero que Cristo más algo era mejor. Igual que los gnósticos, nada más que en terrenos distintos. Y ahora estos iban tras él, violentos, tratando de callarlo. Pues mire lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Fíjese bien. Se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven. No me diga que no era eso. Una conspiración. ¿Y quién le podía ordenar a Pablo? Solamente de la central de allá de Jerusalén. ¿Quién más podía ejercer ese tipo de autoridad? Prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que se salven. Para henchir la medida de sus pecados, siempre hacen lo mismo y llenan la medida de sus pecados. Y aquí creo que es profético lo que dice. Jerusalén todavía no había sido destruida. Fue destruida el año 70. El Señor Jesús la había condenado a la destrucción allá por Mateo 23, 39. La había condenado a ser destruida. Pero me parece que la declaración del apóstol Pablo es una especie de encender la mecha para el tiro de gracia. Miren lo que estos están haciendo ahora. Mataron al Señor Jesús. Y ahora nosotros nos quieren callar cuando que el Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, nos ordenó evangelizar a este mundo. Dice, y vino sobre ellos la ira hasta el extremo. A mí me parece un pedacito profético sobre la destrucción de Jerusalén. Oye, hermano Ramos, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Pues muy sencillo, por si todos estos movimientos venían de Jerusalén, persiguiendo cierto liderazgo que predicaba el nombre de Jesús. Al ser destruida Jerusalén, desaparece dijéramos, esa fuente de oposición. Jerusalén destruida, por lo pronto sálvese el que pueda. Entonces yo digo que esta prohibición, esta que Pablo dijo en Tesalonicenses, no venía de la oposición de la iglesia de Jerusalén, sino del liderazgo político. Pero sí hubo un sector de la iglesia de Jerusalén, identificado como, en la Biblia, en Hechos 15 lo identifica, como el sector fariseo, que decía, es necesario que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Todos esos que están diciendo que son salvos, no son salvos. De ahí que se diga que muchos que venían de Jerusalén iban tras el apóstol a cada lugar donde él levantaba iglesia. ¿Por qué no se ponían a levantar iglesias, hombre? Hay quienes les gusta mucho ir haciendo eso, como los judaizantes, ir persiguiendo donde hay iglesias para ver a quién se llevan. Pero independientemente de eso, en la iglesia de Éfeso, en esa época apostólica, en ese año 53 o 56, les profetiza que la iglesia sería perjudicada y que vendría el daño por medio de dos caminos, o se manifestaría por dos rutas, una externa y otra interna. Les dice en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida
entrarán dentro de vosotros lobos rapaces. Realmente es necesario que los creyentes se apoyen en su pastor, que es el que decida quién puede venir a la iglesia y quién no. Porque luego se suman un grupito que dicen, mire, este hermano queremos que venga, es que predica muy bonito. Tranquilo, no cometan los hermanos ese error. Es el pastor de la iglesia el que tiene que llevar las ovejas a los buenos pastos. ¿No dice esa metáfora del buen pastor, del pastor? Juan capítulo 10. El pastor es el que se encarga de llevar las ovejas a los buenos pastos. Él, definitivamente. De tal manera, fíjese bien, en su origen lo que dice, gente de la misma iglesia. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Creyentes, hermanos de la iglesia, olvídese de los de afuera. No, de adentro. Muy carismáticos, muy cariñosos, muy amables, pero que llegan a caer en la perversidad y que perjudican la iglesia, pero ellos se salen con la suya, aunque la iglesia la dejen destruida. Y eso es muy común. Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Jalar un buen grupito, hermanos. Yo espero que esto alerte a muchos. Gente de la misma iglesia que sin duda llegaron a hacerse de una imagen ante los hermanos, como quienes son muy capaces para explicar las cosas de la fe, que se llevan de calle al pastor y a medio mundo, que capturan la atención de los demás creyentes y se convierten en puntos de referencia y su consejo empieza a prevalecer porque lo cargan de cierta fama en la iglesia. Quienes al haberse ganado la confianza de los hermanos es cuando empezarán a hablar cosas perversas, palabras perversas. Pero, ¿qué significa eso de palabras perversas? Para tener una idea, en su origen etimológico, el prefijo per, de perversa, per, significa lo que es completamente malvado. O sea, hacen cosas completas. O deliberadamente malvado. Pero la palabra versus, perverso, es hacer que se den vuelta. Dar vuelta. Y si a esas palabras de la etimología, y es bíblica, le damos sentido, serían hombres capaces de voltear las cosas de la fe. Y de allí el encargo del apóstol Pablo a su liderazgo, a la iglesia de Éfeso. O sea, el Señor le advirtió, Pablo le advirtió, tuvo muy buenos pastores. Y le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y mire usted lo duro, lo extraordinario, lo fuerte de la expresión, la cual ganó por su sangre. Luego, destruir a la gente es pecado grave contra el que entregó su propia vida, su sangre. Y les anticipa.
les anticipo una cosa. Ustedes han sido suficientemente enseñados. Y el hermano Ramos dice que cuando alguien aprende fuertemente la doctrina, se consolida. Y lo sigo diciendo. Pero esta iglesia era una iglesia con doctrina muy consolidada. Oiga, 3 años enseñados por Pablo. Sin duda eran hombres que tenían un gran conocimiento. Y dije, Pablo les anticipa, cuiden el rebaño, porque ustedes han sido suficientemente enseñados. ¿Dónde lo dice? Lo dice ahí mismo en ese capítulo. Les dice, porque no he rehuido de daros todo el consejo de Dios. A los de Tesalónica dijo que le había faltado enseñarles muchas cosas. Mientras que los de Éfeso, por el contrario, les había enseñado todo el consejo de Dios. Una iglesia que lo tenía todo y lo perdió todo. Y se dice que esa iglesia duró solamente alrededor de 30 o 31 años. A esta distancia son aproximaciones. O sea, duró solo 31 años después de haber sido fundada. Ya para ese tiempo, el apóstol Pablo, por supuesto, ya había sido ejecutado, ya había partido con el Señor. Porque Pablo fue ejecutado, según los escritos de ese tiempo, por el año 64. Había fundado la iglesia el 53, 56, el 64, apenas 10 años. Después de fundarla, Pablo es ejecutado. Y eso le sucedió bajo el gobierno imperial de Nerón, cuya persecución fue a causa de acusar a los hermanos de haber incendiado Roma. Incendio en Roma. Yo creo que es un poquito exagerado decir incendiaron Roma, pero hubo un gran incendio en Roma y se culpó a los creyentes. Pero entonces Pablo fue ejecutado por el año 64 bajo el imperio de Nerón. A 10 años después de haber fundado la iglesia, fue al parecer su muerte. Y esa iglesia sobrevivió, por las fechas que se dan los historiadores, hasta por el año 84 o 85. ¿Sí? 30 años. Una iglesia, sin embargo, esta iglesia a la cual el Señor le manda la carta, reconoce que permanecen en la fe, que tienen buena doctrina, muy buena doctrina, ¿cómo no? Eminentemente paulina, la crema innata del apostolado. Una iglesia muy activa. Pero ¿cuál es el problema de esa iglesia? Buena doctrina, incluso no habla de mala conducta. Una iglesia muy trabajadora. Y yo quiero pensar, ¿trabajado en qué? Muy trabajadora en las cosas de la obra. O una iglesia que tenía muchas actividades. Entonces, ¿cuál iba a ser su problema? ¿Usted de qué podía acusar a esta iglesia? Pues según el Señor dictaminó y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero según el contexto, ¿qué sería el primer amor? ¿A qué cosa se le llama
el primer amor. Bueno, es un tiempo de gran fervor, diríamos, una iglesia donde han recibido a Cristo y lo adoran y le aman y le cantan con mucho fervor, lo consideran como la prioridad antes que nada, por supuesto. Y el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor según el Señor? Donde el Señor es el motivo, donde el Señor es el motivo principal de su doctrina, de su actividad y de su fe. Pero luego ahora lo acusa de haber perdido ese fervor, ese amor. Fíjese usted, donde todo lo que hacían y todo lo que eran, ahora ya no era por amor a Él, como si fuera una cosa ya de inercia mecánica, como un hábito. Porque la iglesia puede caer en el hábito de hacer ciertas cosas, como una rutina, y perder la razón por la cual hace las cosas. Eso, todo que hacer valedero debe ser por amor al Señor. Y entonces el Señor le dice que lo que ha pasado con ellos es que han perdido ese amor y que necesitan arrepentirse y que si no, vendrá pronto y quitará su candelero de su lugar. No dice que desaparecería la iglesia como iglesia, los creyentes. No, que lo cambiarían el candelero de su lugar. ¿Un traslado? Solamente es observación. Fíjese usted el comentario que hace un escritor sobre eso, que me parece muy bueno. Dice que sin duda se llegará a pensar que eso que le está sucediendo a la iglesia de Éfeso, que es una iglesia tan bonita, tan buena doctrina, que a los que llegan con doctrinas equivocadas, con posturas que no pertenecen a un llamado ministerial, la iglesia los descubre como quien tiene una sapiencia espiritual. Entonces, que eso que le dice el Señor, pues no es un pecado tan grave como para ser amenazada de la manera que el Señor le dice. Porque considerar que ha dejado de amar al Señor, no han dejado la doctrina, no han dejado el trabajo, las actividades, todas esas cosas que digan incluso del Señor, lo que usted quiera, que no es un pecado tan grave. Sin embargo, estaba siendo considerado semejante a un delito de traición. ¿Perder el amor al Señor será un delito de traición? ¿Dejar enfriar ese amor al Señor es traición? Todo lo que ella era y hacía carecía entonces de valor. Todo lo bueno que decía tener carecía de valor ante una sola cuestión: que ya no tienes amor para mí, que yo no soy la causa de todo lo que haces. De tal manera, entonces, ¿por qué esa iglesia hacía tantas cosas buenas? Observe ese detalle. La iglesia de Éfeso llegó a hacer las cosas, dice el comentario por mera inercia. Por mera inercia, a manera de ya lo que se hace hábito, por sistema, de tal manera que lo que hacían
lo hacían por amor a ellos mismos, a su grupo. El amor a mi iglesia, que debe haber amor a la iglesia, claro que sí, a la congregación, por supuesto que sí, pero que no sustituya, por supuesto, la prioridad que se tiene de amar a Cristo, que Cristo sea la razón de todo. Amar, hacer las cosas por amor a mi denominación, que no es impropio, es correcto, pero no lo haga por amor a eso, hágalo prioritariamente por amor al Señor Jesús. Porque eso es lo que el Señor está reclamando. ¿Han perdido ustedes su intimidad? Pero ¿cómo se logra, mis hermanos, si han perdido esa relación de intimidad con el Señor? ¿Cómo se logra esa relación de intimidad con el Señor? Solo hay una manera. Solo por oración. Solo por una vida de encuentros con el Señor, espirituales con el Señor, donde la gente se postra, lo adora, le habla a Él en particular. Su alma dialoga con el Señor. El Señor acaricia su alma. Se manifiesta sobre Él. Y eso va creando una intimidad con el Señor Jesús. Quiere decir que ya no tenían esa intimidad. Habían perdido el interés. Lo hacían, dije, por amor a su iglesia, a su grupo, pero no por amor al Señor. Y era tan grave que el Señor le dije, si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de tu lugar. Ahora, entonces, con esas palabras, juzgue usted si eso es cosa grave. Se dice que solo duró alrededor de 30 años. Y el Señor quitó su candelero, porque el día de hoy ni siquiera se puede identificar dónde estaba el lugar donde se congregaban. Solo hay piedras, hay hojas que representarían muy bien la condición espiritual en que quedó la iglesia. Cuando era una iglesia, cuando el Señor Jesús les habla, era una iglesia en riesgo de desaparecer. Si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Insisto, juzgue entonces si enfriar esa relación con el Señor no es cosa grave. ¿Acaso desapareció esa iglesia? Solo dijo que la quitaría de su lugar. Y entonces pienso, ¿transferida? El lugar escogido por Dios en cada lugar para tener una iglesia. Vamos a decir otra vez que Éfeso era una iglesia a riesgo y a punto de desaparecer, y desaparecer pronto. Sin embargo, sí hay vencedores. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida. Hay muchas explicaciones, diversas explicaciones o interpretaciones sobre esto de qué es ese árbol de la vida. Yo no voy a especular, porque la vida solamente viene de una sola fuente, que es Dios. Y Jesús es la vida. Sin mí, dijo el Señor, pereceréis. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces yo quiero pensar es ser mantenido en esa intimidad con Cristo, probando, alimentándose de la vida eterna que solo Jesús provee. Dije, hay muchas interpretaciones que no las voy a seguir. Así que hasta ahí tenemos que la iglesia, hasta ahorita, ni huella de ella. Desapareció.
Y entonces eso nos abre el paso para la segunda carta, que es la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2, 8 al 11. La iglesia perseguida, que es considerada entre las fechas, entre el año 100 y el año 313. El año 100 cuando termina la era apostólica y el año 313 cuando viene un emperador, Constantino, que da el edicto de tolerancia, el edicto de Milán, y la iglesia deja de ser perseguida por decreto imperial. Decreto que se corre a todo el imperio, que fue una bendición. Y que le habrá de decir a la iglesia, tendrás tribulación por 10 días. Que siempre se ha considerado que son 10 emperadores que hicieron las persecuciones más violentas, más bárbaras. Aunque hubo otras persecuciones, pero no de las otras 10. Por eso le dice, tendrás tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dice el pasaje, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió. Dice estas cosas. Dice, yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, porque en realidad parece que así era gente pobre. Que por cierto, Esmirna es una gran ciudad el día de hoy, hasta el día de hoy. No sé cuántos millones de habitantes tiene. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Desde luego le voy a advertir algo. En la profecía muchas veces tiene un doble objetivo. Uno a corto plazo y otro a largo plazo. Por lo tanto, puede representar dos cosas. Quédese solo con esa idea. Los que se dicen judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y aquí quiero hacer una observación o apreciación. Miren, mis hermanos, hay cosas y hay tiempo y hay situaciones donde el Señor prueba al creyente. Pero no considérese usted que constantemente usted está siendo probado. Porque hay un temor a veces en los creyentes. Estoy siendo probado. Espéreme tantito. También hay reposo, tiempos de reposo. Y tendréis tribulación de 10 días. 10 emperadores fieros, terribles. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto ya es a las iglesias en plural. El que recibiere, el que venciere, no recibirá daño. Fíjese bien lo que dice, de la muerte segunda. Todavía no entro a explicar Esmirna. Estoy leyendo estos pasajes. Pero ¿qué cosa es la muerte segunda? Pues yo le pregunto, ¿y cuál cree usted que fue la primera? Pues que se murió usted físicamente. Y luego viene la muerte segunda, cuando los hombres serán juzgados en el trono blanco y entonces sean lanzados al castigo eterno. ¿Qué cosa es la muerte? Muerte es separación. Cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo se muere. Vida es unión. Por lo tanto, esta persona ha muerto. Luego resucita, pero luego se presenta ante el trono blanco y de ahí lo mandan al castigo eterno. Esa separación eterna es llamada la segunda muerte.
al que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Ahora, Esmirna, mis hermanos, ya hemos dejado a Éfeso. La iglesia de Esmirna es una iglesia que representa un espacio de tiempo muy claro, llamado el tiempo de la iglesia perseguida. Digo, no es arbitrario registrarlo con eso de iglesia perseguida, puesto que hay evidencia histórica de ese espacio de tiempo y de persecución, que va desde el año 100 hasta el año 313, cuando el emperador Constantino da el edicto de tolerancia y lo anuncia por todo el imperio. Pero hay esto. Yo no lo veo a Constantino que haga eso por un reconocimiento de la fe cristiana. Es que se convirtió al Señor y luego, no. Vamos despacito. No meta sus manos a la lumbre. Yo no lo veo como un reconocimiento a la fe cristiana el que haya dado ese edicto de tolerancia, sino que en un principio lo hace como una cuestión política de imperio, o bien como una cuestión de geopolítica, porque él era un emperador, él un político, geopolítico. Pues se da cuenta que la iglesia que ha sido perseguida, la iglesia cristiana, ha llenado casi toda la tierra de creyentes y que cubre más territorio que el mismo imperio. Ándele, hay una razón muy valedera, muy estratégica que le conviene al imperio. De tal manera que da el edicto de tolerancia por esa razón. Mire, la palabra Esmirna, algunos la interpretan como mirra, que era el producto de un árbol en el cual se hace una incisión. También se hacía para el perfume y el aceite de la unción. El perfume se usaba para eso, perfume santo. Y se hacía una incisión en la corteza y entonces se escurría esa resina o goma olorosa, que era uno de los principales productos de exportación que hacía Esmirna a todo el mundo conocido, aunque también significa amargura, que cae perfectamente bien cualquiera de las dos, porque la mirra también se usaba para embalsamar a los muertos y era relativo a lo que habría de vivir la iglesia de Esmirna. ¿Sí? Dicen los historiadores que en una ocasión mataron 1500 hermanos ahí en Esmirna y luego a cortito plazo otros 800. De tal manera que sí era un verdadero martirio. Y también es muy consistente la que significa amargura, referencia a eso de tendrás tribulación por 10 días. Que la historia los manifiesta como 10 emperadores que hicieron las más violentas persecuciones sobre la iglesia. Específicamente 10 emperadores que ejecutaron las 10 más grandes persecuciones contra el cristianismo, aunque hubo muchas otras, pero más chiquitas, de otra altura, no tan duras como las de estos, que en su momento le daré las notas para que usted apunte cuáles eran esos 10 emperadores. Ahora, esta ciudad en particular había sido muy hostil al cristianismo. Su oposición era terrible.
Y en esa iglesia se ubica la historia del martirio de un pastor llamado Policarpo, que cuando le ordenaron maldecir al Señor Jesús para librarse de la muerte, él respondió: 80 años le he servido a mi Señor y siempre me ha hecho bien. ¿Cómo podré maldecirle? Y lo ejecutaron. Le cortaron, al parecer, la cabeza con un hacha. Pero ¿qué habrán de perder los hermanos? Y aquí déjeme decirle algo ya para terminar. Cuando el Señor venga por sus hijos, por la iglesia, el hermano Policarpo se levantará con su cabeza o sin su cabeza. Necesariamente, no importa que lo hayan cortado en pedazos. La resurrección es un acto del poder de Dios, del Espíritu Santo, que vivificará nuestros cuerpos. Y precisamente esa resurrección es lo mismo que la redención del cuerpo. Y redimir es volver las cosas a como estaban en un principio. Por lo tanto, todos los hermanos que padecieron se levantarán con su cuerpo enterito. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y que el próximo sábado nos estaremos escuchando. Padre eterno, permite que todas estas cosas que estamos mencionando, mis hermanos, sean bendecidos, ayudados, de tal manera que tenga significado todas estas enseñanzas por Cristo Jesús. Le ruego que se comunique, mándenos algún escrito, sus preguntas, sus testimonios, sería una bendición. Muchas gracias, hermano.